¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 6 nuevos animes recomendadísimos donde el protagonista es una leyenda y muy poderoso. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen serán unas joyitas. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más videos suculentos como este. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 1. Tsuyukutsu New Saga. La historia inicia con una gran invasión por parte de los demonios, donde la humanidad fue exterminada casi por completo. En un abrir y cerrar de ojos, muchos reinos cayeron. El principal imperio, que tenía una fuerza militar aterradora, fue masacrada sin piedad alguna. Nuestro protagonista vio un sinfín de amigos morir, y en su último intento por matar al rey demonio, lo logró a duras penas. Pero eso le costó a todos los compañeros que estaban ahí. De hecho, él también estaba maldito a morir, hasta que al agarrar un objeto es enviado al pasado, tiempo antes de que comience esa batalla sangrienta, donde apenas era un pequeño chico inocente. Aquí nos enteramos que su ciudad natal fue el primer objetivo de la gran invasión, mostrando una destrucción brutal con los humanos. Pero ahora que regresó se pregunta qué tiene que hacer para que no pasen esas cosas, debido a que es un adolescente sin nada de entrenamiento. Así que toma la decisión de entrenar duro en los pocos años que le quedan, empezando de cero, aunque con la experiencia de una leyenda. Ahora su meta es ser alguien que tenga la influencia suficiente para convencer al mundo de hacer una locura, la cual es prepararse ante un ataque que todavía no comienza. A partir de ahora formará un grupo inusual y reunirá a sus antiguos compañeros para hacer un viaje y conseguir armas inusuales. La batalla por el mundo da comienzo y el prota recién inicia su viaje. Un anime legendario que deben de ver, su manga está bien god. Se emite a comienzos de julio, recomendadísimo. Número 2. Seiyuku Ushitsu. Todo comienza en un mundo donde existía un poderoso rey demonio que masacraba sin piedad a los humanos. Tras esto apareció un héroe que logró darle pelea e incluso derrotarlo. Después de este incidente se creó una academia donde pueden entrenar a jóvenes guerreros para que logren defender a la raza humana. Y en esta historia seguiremos a un chico llamado Blade. Él ingresó a esta academia para hacer amigos y vivir una vida tranquila. A simple vista parece ser un tipo débil que tiene mucha inocencia, pero esto cambiará cuando Arnes Flaming, la emperatriz de la llama, tiene curiosidad por él, ya que para ella él es un tipo irrespetuoso y muy frágil. Por esto decide intentar golpearlo, pero no lo logra. Esto hace que sienta más deseo por saber quién es en realidad, puesto que incluso es amigo del mismísimo rey. A un comienzo será cuestionado por cómo ingresó a esta prestigiosa academia, sin embargo demostrará un poder aterrador que dejará asombrados a todos. Aunque lo que no saben es que Blade tiene un gran secreto, y este está relacionado con el héroe y con el rey. Un anime interesante y divertido que deben de ver, será una joyita. Su fecha de emisión es el 9 de julio, recomendadazo. Número 3. Hell. En este mundo existía un poderoso rey demonio, el cual casi destruye el mundo. Sin embargo, fue derrotado por un héroe y con ello la humanidad logró retomar sus territorios perdidos. Las personas vivieron felices por un tiempo, mientras que los demonios estaban luchando a muerte por tomar el trono del rey demonio, ya que como está vacío necesitan a huevo a otro que les conduzca a la victoria. El torneo iba de maravilla hasta que apareció un tipo raro con enormes músculos. Al parecer era un héroe humano que no sé cómo rayos ingresó a este sitio, pero la cosa es que está destrozando a todos los pobres demonios. La líder de esto estaba en desacuerdo de cómo este loco está participando en este encuentro, pero cuando le tocó hablar dijo que odiaba con todo su ser a la humanidad, conquistando el corazón de todos los demonios. Incluso estos pendejos la animaban para ser el nuevo rey, mientras que la pobre estaba pensando qué cosas trama ese humano, así que tiene en mente derrotarlo antes de que llegue a ser el líder supremo. Un anime entretenido pero a la vez brutal está por venir, donde el misterioso humano en verdad quiere eliminar a la raza humana. Sin embargo, los demonios dudan de él. Anoten esta joyita, su fecha de emisión es el 11 de julio, atentos.
Número 4. Hataraku Mausama temporada 2 parte 2, o también The Devil's Part-Timer. La historia da comienzo en un mundo medieval donde la humanidad era masacrada por un rey demonio. Este quería exterminar a todo ser vivo, sin embargo un héroe apareció y se opuso a él, dándole una batalla en defensa de los humanos, logrando retroceder las fuerzas demoníacas. Incluso acorralaron al rey demonio y ya estaban a punto de matarlo. O bueno, hasta que activó un portal y se marchó de ahí, mencionando que pronto regresará. Al parecer este se fue a nuestro mundo, un sitio donde la magia es muy escasa y no puede hacer mucho. De hecho serán encontrados por la policía y este les tomará como maníacos cosplayers. Aquí el prota descubre todas las maravillas de este mundo, pero lo primordial para sobrevivir es trabajar para conseguir dinero. Así es, veremos al rey demonio trabajando en el McDonald's. Con todos estos eventos, Satan empieza a acostumbrarse a vaguear, descansar y por sobre todo trabajar como loco para mantener a su guardián. Este también tiene el comportamiento como una ama de casa y esposa a la vez. Su nueva vida comenzó con mucha alegría, hasta que aparece una loca quien perturbará su paz. Así es, la heroína de su antiguo mundo llegó a fastidiarle de nuevo, enterándonos que también se transportó con él. La pelea entre ellos será constante, no será como antes, pero de que le fastidiará a cada rato, pues lo hará. Y también el rey Satán conquistará una sabrosa waifu que tiene grandes y hermosos sentimientos por él. Un anime muy épico que deben de ver, pero ya, y más porque tiene su segunda temporada. Pronto se acerca la continuación de esta, así que atentos, se emite el 13 de julio, chéquenselo. Número 6. Link League segunda temporada. Bien, todo comienza con nuestro prota, quien se llama Chen Xiaoxi. Él junto a su amigo tienen un poder muy especial, el cual consiste en que si tienen una foto de algo, pueden ir al tiempo que tomaron dicha fotografía y fingir ser la persona que tomó la foto. Por ello deciden abrir una compañía, la cual se encarga de aceptar solicitudes para liberar los arrepentimientos de las personas, aunque también pueden buscar informaciones privadas de las personas que controlan. Lo malo es que el protagonista es muy pendejo, si lo dejan ir solo sin control destrozaría el mundo si lo quisiese. Y aquí es donde entra Lu Wang, quien al parecer es como su guía del tiempo. El prota va a ese lugar y su compa es como una conciencia que le dice qué hacer y cómo salir de momentos en apuros. Lo que no saben es el peligro de ingresar a la conciencia de otra persona, debido a que cuando lo hace recibe todo el peso de sus sentimientos. Algunos le quebrantarán el alma y otros le harán pensar cosas turbias, y eso también debe restringirse a no ser impulsivo a cambiar sus futuros. Ni hablemos de cómo tratan a las personas que controlan, pero como es el protagonista, tarde o temprano lo hará, poniendo en riesgo muchos planes. Este es un donghua muy épico que les va a gustar, y ya con su segunda temporada que fue pronunciada rápidamente, sabrán de cuán buena es. Su fecha de emisión empezará el 14 de julio, así que vean la primera temporada. Está buenardo, chéquenselo. Y bueno chicos y chicas, eso es todo por mi parte, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal, además que se dice que si comparten el video, una suculenta waifu les visitará por la noche, así que háganlo ahora. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.